Apóyame para seguir subiendo este tipo de videos. Dale like, suscríbete y comparte. Te invito a dejar en los comentarios una sugerencia para el tema de los próximos videos. Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo buscar las diferentes fuerzas en esta armadura y en los elementos que la conforman mediante el método de las secciones y el método de los nodos. Tiene dimensiones como se muestran: 4.6 entre cada punto AB, BC, CD, DE, EF y FG, y una altura de 6 metros. Tiene dispuestas unas fuerzas verticales hacia abajo en el punto B, punto C y en el punto D. Tenemos los apoyos en A y en G. En A tenemos en X y en Y, y en G tenemos en Y. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, una sumatoria de momentos en el punto A para hallar G. Entonces tenemos la distancia entre A y G multiplicada por la fuerza G o la reacción G, que nos da un momento positivo. La distancia AB por la fuerza aplicada en B, que nos da un momento negativo. La distancia AC multiplicada por la fuerza aplicada en C, que nos da un momento negativo. La distancia AD multiplicada por la fuerza aplicada en D, que nos da un momento negativo. Despejamos GY, nos da 720. Hacemos una sumatoria de fuerzas en la vertical en Y igual a 0, y tenemos que AY, que la suponemos hacia arriba, más GY, que le dimos un sentido positivo hacia arriba y nos dio positivo, que significa que realmente va hacia arriba. Entonces positivo GY menos la fuerza aplicada en B menos la fuerza aplicada en C y la fuerza aplicada en D. No tenemos más fuerzas en la vertical, igualamos a 0, hallamos AY, que nos da 1300. Vamos a necesitar principalmente el ángulo phi, y el ángulo beta lo podríamos necesitar para hallar la fuerza en AH. Entonces, para hallar beta necesitamos el arco tangente de la altura HB entre la distancia AB, nos da 53, y el arco tangente para phi, el arco tangente de HN entre la distancia BC, y nos da phi, nos da 33 grados para phi. Ahora, para empezar a hallar los elementos o las fuerzas en los elementos, vamos a hacer la siguiente sección. Vamos a hacer un corte, tal como lo muestra esta línea punteada, para que nos quede una sección de esta forma. Esta sección triangular, suponemos las fuerzas en HJ, HN, BN, BC, y tenemos AY. Algo que nos faltó acá, que era decir que como no tenemos fuerzas en la horizontal, AX va a ser igual a 0. No tenemos absolutamente ninguna fuerza en la horizontal sobre la armadura. Entonces seguimos con nuestra sección. En esta sección vamos a hacer un momento en H. La sumatoria de momentos en H igual a 0, y tenemos la distancia AB multiplicada por AY
que nos da un momento con respecto a H negativo, más la distancia BH multiplicada por la fuerza BC, que nos da un momento positivo. No hay otra fuerza que tenga un brazo con respecto a H, entonces despejamos directamente BC, que nos da 1000 kilogramos. De aquí vamos a pasar, porque si hacemos una sumatoria de fuerzas, aquí vamos a tener en la vertical vamos a tener dos incógnitas. Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el punto B. Entonces en el punto B tenemos o suponemos a B saliendo del punto B, BN, saliendo del punto B como lo teníamos antes, BC que nos dio saliendo, porque aquí nos dio BC, nos dio positivo. Entonces eso significa que BC, el sentido saliendo del nodo, es correcto como lo supusimos. Entonces queda BC saliendo del punto B y la fuerza aplicada en el punto B. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, nos queda BN menos F en B, F aplicada en B, igual a 0, y nos da que BN es 540. Hacemos una sumatoria de fuerzas en el mismo punto B y tenemos que BC positivo menos AB, que lo colocamos sentido saliendo del nodo, igual a 0. No tenemos más fuerzas en X, sustituimos B y digo AB y nos da 1000. De aquí vamos directamente a la sección. En la sección vamos a hacer la sección, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y, ya que nos quitamos la incógnita de BN, entonces sabemos BN, podemos hallar HN. Tenemos en la sumatoria de fuerzas en la vertical a Y positivo más BN, que le dimos sentido hacia arriba, menos HN menos la fuerza aplicada en B. No tenemos más fuerzas en la vertical. En la sección sustituimos BC, sustituimos HN, sustituimos HN y nos da 1300. Hacemos la sumatoria de fuerzas en la horizontal. En la misma sección tenemos a X, que es 0, más BC menos HJ. Igualamos a 0, no tenemos más fuerzas en la horizontal, sustituimos HJ para que nos dé 1000. De aquí vamos a pasar a, ya hicimos la sumatoria de fuerzas en el punto B, ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el punto N para obtener las fuerzas en las diagonales NJ y NC. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el punto N, tenemos HN, HN lo conseguimos acá, HN positivo nos da saliendo del nodo, entonces saliendo del nodo HN, NJ lo suponemos saliendo, NC lo suponemos saliendo, BN, que BN nos dio 540 positivo saliendo de el punto, entonces sale el punto acá del nodo, sale el nodo. Entonces ya tenemos las fuerzas, solamente estamos suponiendo NJ y NC. Entonces hacemos en el punto N una sumatoria de fuerzas en la vertical igual a 0, tenemos HN menos BN más la proyección sobre la vertical de NJ con el seno de phi positivo menos, que está hacia abajo, NC proyectado sobre la vertical con seno de phi, igualamos a 0, y aquí resulta que tenemos NJ y NC, que son dos incógnitas. Entonces vamos a buscar la segunda ecuación. La segunda ecuación, que sería la sumatoria de fuerzas en la horizontal, tendríamos NJ positivo
proyectado sobre la horizontal con el coseno de phi más NC proyectado sobre la horizontal coseno de phi, igualamos a 0. Y tenemos que en ambas ecuaciones tenemos NC que está con signos diferentes, entonces vamos a aprovechar esos signos diferentes para anularlos en la sumatoria de las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar para hacer la unidad de NC. Hacemos lo siguiente: dividimos toda la ecuación entre seno de phi para obtener la unidad y nos queda esto. Igualmente vamos con la segunda ecuación y dividimos toda la ecuación entre coseno de phi para hacer la unidad NC y nos queda esto. Al hacer la sumatoria al sumar las dos ecuaciones se nos anula NC y nos quedamos con esta ecuación en función de NJ. Sustituimos, de esta ecuación sacamos que NJ es igual a menos 700 y al sustituir NJ en cualquiera de estas dos ecuaciones nos da que NC es igual a 700. Ahora bien, aquí NC nos dio positivo. Eso quiere decir que el sentido que le dimos saliendo del nodo es el correcto. Pero para NJ, que nos dio negativo, el sentido que le dimos de NJ saliendo del nodo es incorrecto. Este signo negativo significa que NJ debe entrar o entra al nodo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora sigamos. Para toda la armadura vamos a hacer la siguiente sección. Tenemos esta sección, como lo indica las líneas punteadas, y nos queda esta sección donde tenemos que hallar JK, JP, CP, CD con las direcciones que le dimos saliendo o entrando de los nodos, y tenemos conocidos a Y y las fuerzas en B y en C. Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos en J. Vamos a hacer tal cual hicimos en la anterior sección. Hacemos sumatoria de momentos en J igual a 0, y tenemos que la distancia AC multiplicada por AY nos da un momento negativo. La distancia CJ multiplicada por la fuerza CD nos da un momento positivo. La distancia BC multiplicada por la fuerza aplicada en B nos da un momento positivo. No hay más fuerzas que tengan brazos con respecto a J, entonces igualamos a 0 y obtenemos que CD es igual a 1580. De aquí vamos a el punto C. Vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto C. Perdón, la sumatoria de fuerzas en el punto C. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en la vertical igual a 0. Tenemos CD, que sale CD, menos FC aplicada en ese punto, más NC por el seno de phi proyectada sobre la vertical NC. Algo que tenemos que ver, que NC nos dio positivo acá. Entonces NC sale del punto N, entonces sale del punto C. Sale de N, sale de C. Y bueno, suponemos CP hacia arriba, y esto fue lo que nos dio en las anteriores. BC, si buscamos BC, nos dio BC positivo hacia afuera. BC saliendo, entonces sale de nuestro punto
C. Y CD nos dio positivo acá saliendo del punto, entonces saliendo. Entonces lo que había que buscar es RCP y CP nos da 293 positivo. Entonces está bien el sentido de salida del nodo como lo colocamos acá en el punto C. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos que CD menos BC menos NC proyectado sobre la horizontal con el coseno de phi, igualamos a 0, y BC nos da 1000. Bueno, aquí estamos volviendo a calcular BC, porque ya lo teníamos, pero bueno, nos sirve para ver que BC nos está dando igual 1001 a como nos dio aquí 1001 en esta sección, o sea, igual. Entonces vamos bien. Después de haber hecho la sumatoria en el punto C o en el nodo C, vamos otra vez a la sección. En la sección vamos a hacer una sumatoria de fuerzas sobre la vertical igual a 0 y tenemos AY más CP menos JP menos FC menos FB. Igualamos a 0, despejamos JP y nos da 300. Positivo, eso significa que el sentido que le dimos saliendo del nodo J es correcto. Hacemos una sumatoria de fuerzas sobre la horizontal y tenemos a X más CD positivo menos JK, que le dimos sentido entrando al nodo, despejamos JK, nos da 293 positivo, significa que el sentido que le dimos entrando a J es correcto. De aquí vamos a pasar a este punto, al punto P. Punto P. Estamos aquí en C, ahora vamos a pasar a P para hallar estos dos elementos, la fuerza en estos dos elementos PK y PD. Entonces en el punto P tenemos JP, que lo llamamos acá, saliendo del nodo, entonces sale el nodo P. CP, que sale del nodo, sale del nodo. Suponemos KP entrando y DP saliendo. Entonces a la sumatoria de fuerzas en la vertical tenemos JP menos CP menos KP proyectado sobre la vertical por el seno de phi menos DP proyectado con seno de phi, igualamos a 0, pero tenemos esas dos incógnitas. Entonces vamos a hallar la segunda ecuación. Tenemos sobre la sumatoria de fuerzas en la horizontal igual a 0, tenemos KP negativo por el coseno para proyectar sobre la horizontal coseno de phi más dp por el coseno de phi, igualamos a 0. También tenemos las dos incógnitas, vamos a hacer lo mismo que la anterior, vamos a buscar que se anulen con la unidad con diferentes signos. Entonces la primera ecuación la vamos a dividir toda entre seno de phi, obtenemos esto. La segunda igualmente la dividimos entre el coseno de phi para obtener la unidad también en dp. dp tienen diferentes signos, sumamos las ecuaciones, se nos van o se nos anulan los dp y queda en función de kp la ecuación. Y aquí obtenemos que kp es 82 y al sustituir kp en cualquiera de las dos ecuaciones obtenemos que dp también es 82. Kp y dp son positivos, eso significa que el sentido que le dimos por lo menos a kp entrando al nodo es el correcto y de dp saliendo al nodo también es correcto. Para seguir,
si hacemos sumatorias de momentos acá haciendo cualquier, o sea, en K o en D haciendo cualquier corte en la sección, va a ser muy difícil porque vamos a tener una distribución de fuerzas de los elementos difíciles de tratar con las ecuaciones. La única forma para seguir de izquierda a derecha sería hacer lo siguiente: hacer el corte de la sección así como se muestra con esta línea para obtener esto. Suponemos LM, LR, EQ y DE saliendo de los nodos con esta sección que nos queda después de hacer el corte. Al hacer una sumatoria de fuerzas en L, tenemos la distancia de E, de AE, multiplicada por AY con un momento negativo, de la distancia LA o HB para la distancia vertical, multiplicada por DE, que nos da un momento positivo, la distancia BE multiplicada por esta fuerza en B nos da un momento positivo, igualmente la fuerza aplicada en C y la fuerza aplicada en D. Al igualar a 0 nos da que DE es igual a 1100 kilogramos. Si seguimos con esta sección, tendríamos que irnos a hacer una sumatoria de fuerzas en el punto D. En el punto D, por lo menos vamos a tener o sabemos las fuerzas en los elementos de P, CD, DE, y necesitaríamos KD y DQ. Ya estos sentidos son los correctos, ya verificados, y para conseguir estos dos tendríamos que hacer en la sumatoria de fuerzas en la horizontal, sacamos lo que es el valor de DQ. Con el valor de DQ podemos sacar el valor de KD. Entonces, ya teniendo KD, haciendo sumatorias de fuerzas acá, con la sumatoria vertical obtengo KQ, y con KQ obtengo KL. Con la sumatoria de fuerzas en la horizontal en el punto K. Pero entonces se hace muy engorroso siguiéndolo con esa sección, por lo que es preferible hacerlo con los cortes anteriores, como comenzamos al principio, pero en el otro lado al lado derecho de la armadura. Entonces tendríamos el primer corte acá, como lo ven, sobre M y F, y el segundo corte sobre L y E. Entonces tendríamos el primer corte. El primer corte sería esto de aquí. Haríamos igualmente como lo hicimos al principio con la parte izquierda de la armadura. Vamos al punto F, hacemos la sumatoria del punto F, después subimos, o sea, sería aquí en este punto F, después subimos al punto R, hacemos la sumatoria de fuerzas en el punto R para hallar las diferentes fuerzas que nos faltan, y después seguimos con la siguiente sección. Con esta sección nos quedaría así, distribuimos la fuerza con los sentidos que supongamos, y de ahí se va a pasar al punto E, hacemos la sumatoria del punto E, que haríamos aquí en esta zona, el punto E, y el punto E pasamos al punto Q. Y ya de ahí podemos, con sumatoria de fuerza en este punto. En este punto podemos hallar lo que es KD, que sería el método más fácil. En vez de seguir de izquierda a derecha, es preferible entonces hacer estos cortes que hicimos al principio, este corte, después seguimos con este corte y terminamos con estos dos cortes. Primero este corte, segundo este corte.
con la sumatoria de fuerzas acá en K y en D, hallamos KD, y con eso obtenemos todo. Lo único que faltaría, que no se ha nombrado acá, sería las fuerzas sobre las barras MG o HA. Así, al hacer sumatorias de fuerzas en el nodo A o en el nodo H, porque ya se tienen las fuerzas de los elementos internos, entonces se puede hallar la fuerza sobre ese elemento. Igualmente, para el elemento MG se puede hacer una sumatoria de momento tanto en M como en G. Por lo menos fíjense en esto. Aquí en esta sección hice las sumatorias de momentos en el punto, con respecto al punto L, y me dio DE saliendo del nodo E, 1104. Y en una sección anterior, en la sección del otro lado, de E me dio saliendo, 1104. Entonces eso significa que tanto esta sección que había hecho, en cierta forma es más largo, nos da lo mismo. Entonces eso significa que vamos en buen camino. Nos da 1104 de saliendo tanto de E como de D. Te invito a dejar en los comentarios una sugerencia para el tema de los próximos videos. Gracias y no olvides dejar tu like, suscribirte y para que me apoyes, comparte.